Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de rodamientos, que forma parte ya de los últimos temas que incluye este curso. Eh, el contenido de este tema va a tener tres objetivos principales. Uno es que conozcan los diferentes tipos de rodamientos, ventajas, desventajas, usos, aplicaciones. El otro tiene que ver con la instalación, cómo instalarlos, cómo calcular las tolerancias para poder instalarlos, tanto en la caja donde va el rodamiento como también los elementos que ensamblan con ellos. Y por último, se aprenderá a calcular y a estimar la vida de un rodamiento de acuerdo a distintas condiciones de carga. Bueno, ahora comenzaremos aclarando algunos términos respecto al tema que usualmente se utilizan a manera de sinónimos, a veces más o menos mal empleados. Durante la carrera hemos escuchado muchos términos como valeros, cojinetes, rodamientos, bujes, y muchas veces los consideramos como la misma cosa. ¿Okay? Eh, sí tienen una funcionalidad similar, pero hay unos términos que están más relacionados con una geometría, con una funcionalidad que otros. ¿Ok? Entonces ahorita primeramente vamos a empezar a diferenciar estos términos y estas funcionalidades, comenzando con lo que conocemos como bujes. ¿Okay? El término cojinete se emplea de igualmente para cojinetes que se deslizan como cojinetes que ruedan. ¿Okay? Entonces el término cojinete es un término general para cualquier elemento en donde hay un desplazamiento, hay un contacto entre dos componentes, ya sea a rotación o de desplazamiento, ¿okay? Lineal, por ejemplo. Entonces, el término de cojinete deslizante tiene que ver más con lo que conocemos nosotros como bujes. Si lo buscan en inglés, en McMaster, busquen bushing, ¿no? Lo más simples son los que no llevan lubricación, ¿no? En esta imagen de aquí se logra ver una gran variedad de formas y de materiales, ¿no? Estos se fabrican a la medida y tienen que ver con una adaptación muy particular cuando se tienen requerimientos de espacio reducido o de forma que se tienen que se tiene que cumplir, ¿verdad? Claro está, cuando se le agrega un lubricante a un material de estos, a un cojinete o un cojinete deslizante o un buje, claro está, se va a lograr una fricción más baja y una mayor vida, ¿verdad? Estos, si son un poco observadores, se utilizan en aplicaciones en donde son de baja velocidad, ¿no? Y usualmente utilizan una combinación de materiales que tiene que ver con un material que suele ser muy duro en contacto con un material que es resistente al desgaste. Por ejemplo, una flecha de acero montado en un buje que puede ser de bronce o de teflón. Incluso en muchas ocasiones también se utiliza algún polímero, también además del teflón, como por ejemplo el nylon. También se suele utilizar hay un cierto nylon que lo deben de conocer como autolubricado, que viene en presentación negra y verde, ¿no? Como ya mencionaba, son de baja velocidad y de carga, ¿no? Ya que siempre va a haber un contacto entre la flecha, ya sea que se deslice o que ruede, y la superficie del buje, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí ya veíamos que hay muchas formas. Aquí tenemos otra forma en donde
hay alojamiento o el diseño permite un cierto flujo de lubricante, ¿no? O al menos, por ejemplo, en este, que tiene una superficie de polímero y tiene unas ciertas cavidades que permiten que el lubricante, la grasa o el aceite se alojen sin que se extruya hacia afuera del buje, ¿verdad? Eh, Hay una variedad de estos bujes que son los de lubricación hidrodinámica. Esos lo vieron en tribología, en donde se hace fluir un lubricante, un aceite, en este caso, a presión, y en este caso la presión mantiene centrado la flecha y no hay contacto. No hay contacto entre flecha y buje y por lo tanto se pueden lograr altas velocidades, ¿verdad? Con poco desgaste. La razón principal por la que los cojinetes deslizantes de rotación o de desplazamiento pueden lograr altas velocidades es que dado que entre los dos sólidos hay un fluido, el fluido no presenta resistencia a los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Esta propiedad que por sí misma define a un fluido es la que nos permite tener una baja resistencia a los giros o a los desplazamientos. ¿Okay? Un ejemplo de, de una aplicación en donde se tenga un buje hidrodinámico con lubricación hidrodinámica es en la herramienta de los dentistas, ¿no? El famoso taladro que pues algunos temen cuando van al dentista, ¿no? Tengo entendido que esas herramientas andan girando alrededor de las 100.000 revoluciones comparado con, por ejemplo, con un mototool que tiene rodamientos que ahorita vamos a ver, que anda girando alrededor de las 15.000 revoluciones. Vamos a ver más o menos, o más adelante se verán el orden que tiene de capacidad de giro estos rodamientos, ¿no? Bueno, el siguiente distinción es el cojinete rodante. Ajá. Aquí los ejes, hablando de la parte que se considera usualmente fija, que es la exterior, y la parte interior, que usualmente se considera como móvil, aunque esto, claro está, no necesariamente es cierto, ¿verdad? Tanto el exterior como el interior pueden ser móviles y tanto el interior como el exterior, uno de ellos puede ser fijo y el otro móvil. Entonces por eso hablamos de que los ejes están separados, en este caso por un elemento que puede ser esferas, bolas, cilindros, agujas, y estos ruedan sobre una pista que tienen la parte interior exterior, que son de un material muy duro de alta resistencia. ¿Okay? Cuando hablamos de que hay una esfera que hace contacto en una pista, pues bueno, de entrada podemos imaginarnos cuál sería la superficie de contacto, por decir así, entre un balín y una superficie completamente plana, ¿no? Ahí pues idealmente el área de contacto es un punto, es un área muy pequeña, ¿no? Aquí es donde entraría un estudio más a profundidad, que son la ley de contacto de Hertz, que nos diría en determinados casos cuáles son los esfuerzos, pero hasta ahorita no lo vamos a tomar, pero sí nos podemos imaginar que al ser un área muy pequeña y a tener grandes cargas, pues esos esfuerzos en esas zonas van a ser muy altos, ¿no? Eh, la fricción, dado que rueda, es mucho más baja en comparación de los bujes. Ujú. Y aquí se menciona algo que es pues en todo tiempo, ¿no? Este término en todo tiempo significa que tanto al arranque como para la operación la fricción es muy baja. Ujú. En contraste con los bujes, en donde
pues en el arranque, dado que hay un contacto, pues se tiene que romper una fricción estática que es mayor que la fricción dinámica. Entonces, la fricción sí va a variar en el arranque con respecto a la operación, ¿no? Eh, es claro que si los comparamos ahora con los bujes o los cojinetes hidrodinámicos, ujú, pues estos de elementos rodantes van a tener mayor fricción comparado con los otros, ¿no? Eh, los hidrodinámicos, como ya lo he mencionado, pues no hay contacto entre sólidos y pues por lo tanto su fricción todavía es mucho más baja. Bueno, entonces recapitulando un poco las ventajas y desventajas entre los rodamientos o cojinetes rodantes y los cojinetes deslizantes o bujes, es que en los rodamientos tenemos una baja carga en el arranque. ¿Por qué? Porque la fricción es más o menos la misma tanto el arranque como en una operación, ¿no? Normal. La velocidad, alcanzan velocidades medias. Aquí, adelantándome un poco al contenido de este tema, aquí podemos encontrar cojinetes, perdón, valeros, rodamientos, que llegan hasta las 50.000 revoluciones por minuto. Más allá, si recuerdo bien, ya un contacto entre elementos rodantes ya no se puede, ¿no? Eh, Estos aguantan una carga prolongada. ¿A qué me refiero con una carga prolongada, no? Eh, Imagínense que tienen una flecha que soporta un peso muy grande y pues bueno, sobre los cojinetes, ya sean de bolas o por ejemplo que sean bujes, por ejemplo si son rodamientos, pues esas cargas, dado que son elementos muy duros, ujú, y resistentes al desgaste, las cargas prolongadas en una dirección van a aguantar. Este, por ejemplo, si fuera un cojinete, un buje, si tenemos una carga prolongada en una cierta dirección, pues vamos a tener un desgaste anormal, un desgaste irregular en un determinado lado del buje, ¿no? En el rodamiento, dado que las pistas están en movimiento continuo, pues el desgaste se reparte entre toda la superficie y no sobre una superficie en particular, ¿verdad? Claro está, al tener elementos rodantes, pues requerimos mayor espacio radial respecto a los cojinetes deslizantes, en donde podemos tener geometrías hechas a la medida, en donde se puede aprovechar más el espacio radial, puede ser menor el espacio radial y mayor el espacio axial, ¿no? En los cojinetes deslizantes, tratando de brincar entre uno y otro, aquí vemos, pues sí tiene una carga alta en el arranque debido a la fricción estática. eh, Necesita una baja velocidad en el contacto, no puede operar a velocidades grandes o, bueno, una alta velocidad que es mayor a la que aguantan los rodamientos si fuera el caso del hidrodinámico, ¿no? Eh, las sobrecargas, de repente si le llega una sobrecarga, eh, pues esta debe ser de corto tiempo, deben ser momentáneas, ¿no? En comparado como acá con el rodamiento que pues bueno aguanta cargas prolongadas, ¿no? En cuestión del espacio, el elemento rodante, ya lo hemos dicho, implica mayor espacio radial, pero el tener una área muy pequeña en el cojinete deslizante, en el buje, pues puedes convertir el espacio radial en mayor espacio axial para tener una mayor área, ¿no? Respecto al ruido, el contacto entre las bolas, sobre todo si ya hay un acanalamiento, o sea, ya hay un cierto desgaste entre las pistas y el elemento rodante, genera un cierto ruido, ¿no? Aquellos casos, ¿no? Sobre todo, los que en algún momento patinamos mucho, ya sea con patineta o con patines, pues era muy notorio, ¿no? El sonido de los valeros
cuando ya tenían un cierto desgaste y ya estaban a punto de fallar, tenían su cierto ruidito, ¿verdad? Los cojinetes deslizantes, los bujes, son silenciosos, y en muchas ocasiones amortiguan ruido por el lubricante, ¿no? Este, los bujes son económicos, y muy simples de fabricar. Claro está, los hidrodinámicos son más caros y más complicados, ¿no? Respecto a los rodamientos, el costo es medio, o sea, es más caro que un buje, pero es más barato que un sistema hidrodinámico, ¿no? Este, el, el rodamiento puede someterse a una precarga para una colocación más precisa. Cuando hablamos de una precarga, es que entre las pistas externas e internas y la zona en donde se monta puede haber un cierto juego. De hecho, existe una tolerancia muy cerrada para lograr una cierta, por decir así, eh, variación en su movimiento. O sea, estos pueden colocarse y mantener una posición mucho más precisa respecto de los bujes, en donde pues la tolerancia tiene que tener una tolerancia de rotación. Aunque sea precisa, va a haber una tolerancia que va a permitir un cierto variación en la posición de las flechas, ¿ok? Bueno, estos en general son algunas comparaciones entre los elementos que son rodantes y los elementos que son deslizantes. Básicamente nos enfocaremos a partir de ahorita en los rodamientos, en los elementos que son rodantes, pero valía la pena mencionar un poco lo que son los cojinetes deslizantes o los bujes, porque también se utilizan en muchos de los diseños que nosotros nos toca hacer. Bueno, aquí dejo unos puntos históricos que no voy a ver a, a profundidad, solamente una anécdota y un poco del último punto, de los últimos dos puntos, que se observa que los rodamientos no se pudieron producir en masa hasta que el acero se pudo refinar. Justamente el proceso Bessemer es el proceso para refinar el acero, que consiste en oxidar el arrabio a partir de airar aire, de introducir aire al arrabio fundido, ¿no? Para oxidarlo y refinarlo. Eh, una anécdota que me gustaría contarles tiene que ver con una impresora 3D, en donde la impresora estaba teniendo problemas de vibración. El cabezal que inyectaba el plástico estaba vibrando demasiado. De las cosas que se analizaron y que se terminó concluyendo es que los que fabricaron esa impresora, porque fue de fabricación local, utilizaron una barra de acero corriente, acero plata, que bueno, es un buen acero, ¿sí? Pero con valeros lineales, ¿no? Con rodamientos lineales. Es importante señalar que las balas, las esferas de los rodamientos tienen una alta dureza. No me atrevería a decir ahorita qué dureza en Rowell se tienen, pero es una dureza alta, ¿no? Entonces, una barra, aunque sea acero plata, su dureza es baja, ¿no? Entonces, literalmente el valero hizo canales en la barra y pues el valero se estaba atorando cuando se deslizaba, y ligera esas ligeras, digamos, imperfecciones que generó el desgaste, pues producían las vibraciones en el cabezal, ¿no? Eh, Eso se resolvió con un proveedor local que se llama Correderas Aguilar, que te vende las barras ya tratadas. Hasta creo que las venden 40 Rowell C. Barras tratadas y rectificadas. Entonces, literalmente cambié las barras, que costaron algo así como 200 pesos. Y con los valeros lineales que puedes comprar en AliExpress, pues la impresora se redujo notablemente esas vibraciones, ¿no? Y eso simplemente fue por solamente meter un material que no tenía un tratamiento térmico, ¿no? Por eso se nota que, pues bueno, sí se tenía
su invención de mucho tiempo atrás, pero pues bueno, realmente el rodamiento se logra gracias a la resistencia, a la dureza que se pueden obtener por materiales tratados, ¿sí? Con materiales aliados, con tratamientos térmicos, cementados, etcétera, ¿no? Sin tener una dureza superficial y una alta resistencia al desgaste, pues entonces el valero, así como lo conocemos, pues no puede existir. Bueno, ahora continúo con la clasificación de los cojinetes rodantes. Estos en general se pueden dividir en tres grandes categorías. Los cojinetes que son radiales, cojinetes axiales y los cojinetes de contacto angular. ¿Ok? Vamos a ver que según el elemento nos da ciertas características. Adelantándome un poco, los rodamientos que utilizan bolas suelen tener una mayor capacidad de soportar revoluciones mayores respecto de los que utilizan cilindros. Respecto a los que utilizan cilindros, pues bueno, los cilindros permiten una mayor capacidad de carga, ¿no? Bueno, tomando en cuenta ahora los cojinetes de bolas radiales, los más comunes son los de ranura profunda. Estos son los que usualmente encontramos en diversas máquinas, en la ferretería, en la tienda, son los más comunes. Aquí les dejo un video de cómo se ensamblan. Su ensamble es muy interesante y tiene que ver mucho con la capacidad y con el juego de tolerancias, ¿no? Para cada valero, por decir así, se rectifica y se pule la pista interna, la pista externa, se mide y para cada juego de valero se selecciona un tamaño con una cierta tolerancia en su diámetro. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si en algún momento nosotros desarmáramos un valero y cambiáramos, por decir así, las balas, no funcionaría igual. ¿Ok? O sea, las balas para cada valero están seleccionadas para la tolerancia que terminó la medida final de las pistas interna y externa, ¿no? Cuando hablamos de bolas radiales, pues podemos tener de una fila o de doble fila, ¿no? El que haya una doble fila implica a un aumento en la capacidad de carga radial, ¿verdad? Eh, Otro de los aspectos que me gustaría ir comentando es que vayan identificando un determinado tipo de valero, qué tipo de carga principalmente aguanta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta clase de valero que son de bolas de ranura profunda, ¿sí? Está principalmente diseñado para tener una carga radial, aunque puede aguantar una determinada carga axial, ¿sale? Axial significa que está a lo largo del eje y radial significa que es perpendicular al eje, ¿no? Entonces, los valeros de bolas, ¿sí? Los cojinetes de bolas, ¿sí? Principalmente se utilizan para las aplicaciones en donde se tienen que resistir cargas radiales. Les encargo que vean este video, está interesante. Ahora bien, cuando tenemos cojinete de bola de contacto ocular, que habíamos mencionado anteriormente, quiero que noten en la arquitectura de cómo está construido que, digamos, la pista exterior tiene una cierta geometría que permite la carga principal en una dirección. Esta clase de valeros soporta una carga axial de empuje, pero en una sola dirección. Aquí preguntaría en clase qué tipo de carga, en qué dirección aguanta, ¿no? Si digamos, si lo tenemos así en isométrico, ¿qué carga aguantaría? Una dirección, digamos, de izquierda a derecha o una dirección de fuerza de derecha a izquierda, ¿no?
¿cuál pensarían? Si ven la geometría, pues es claro que la carga que aguanta es una carga de derecha a izquierda por cómo está construido, ¿no? Tienen resistencia radial, claro está también, pero estos están diseñados para trabajar en una sola dirección, ¿no? Si nos regresamos un poco a los de ranura profunda, pues estos están diseñados para tener una carga similar en las dos direcciones, una carga axial, pero principalmente están diseñados para la carga radial. Estos están diseñados para tener una cierta carga radial, pero su principal objetivo es tener una carga axial, ¿no? Por ejemplo, una aplicación en donde tuviéramos necesidad de tener carga radial y carga axial al mismo tiempo, por ejemplo, sería en los engranes helicoidales. Un engrane helicoidal tiene, debido al ángulo de hélice de los dientes, va a tener una componente radial y una componente axial, ¿no? Entonces, en un ensamble donde se tienen engranes helicoidales, no podemos utilizar valeros de bolas convencionales, tenemos que meter un valero que aguante carga axial, ¿no? Tentativamente podría ser una alternativa. ¿Ok? Ahora, aguanta carga axial y carga radial. Si seguimos avanzando en hablar de seguir cojinente de bolas, pero ahora axiales, tenemos esta configuración. Esta clase de valero, si se fijan, está diseñado para tener únicamente carga axial en dos direcciones, tanto carga como de izquierda a derecha como de derecha a izquierda axialmente, ¿no? Esta clase de valeros no trabaja absolutamente ninguna carga radial, ¿verdad? Otro aspecto que está presente en los rodamientos tiene que ver con unas plaquitas que están en las caras, por decir así, frontal y posterior, ¿no? Hay una diferencia importante entre estas dos que usualmente pasamos por alto. Hay veces no la traen, hay veces sí la traen, y esto implica un mayor o menor costo que muchas veces, pues, debido a que en los proveedores de valeros hay una poca, digamos, inventario, hay poco modelos, hay veces que solamente tienen de uno, y cuando pedimos una cierta dimensión, pues nos venden uno que a lo mejor no necesitamos, ¿no? Por la aplicación. Hablando de estas placas y sellos, son los elementos, como les mencionaba, que van en la cara frontal y en la cara posterior, ¿no? La diferencia la funcionalidad es muy similar, nada más que cuando se habla de placas de protección o shield, tiene que ver con una placa que no logra un sello, sí protege, y el objetivo de estos dos es evitar tanto que entren impurezas, que entren contaminantes, que entren elementos, que la grasa se contamine o el aceite, como también para evitar que el lubricante, aceite o grasa se pierda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de placas de protección, estamos hablando de que si hay una cierta protección, el cierre no es completo y por lo tanto sí puede haber una entrada y salida de aceite y de grasa. Por lo tanto, cuando tenemos placas, pues usualmente el lubricante va a ser con grasa, ¿sale? El lubricante también nos va a decir cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar un rodamiento, ¿no? Cuando es grasa, usualmente la velocidad es menor respecto a cuando es aceite, ¿ok? En cambio, los sellos tienen hay mayor contacto y por lo tanto, pues bueno, tienen una mayor fricción y mayor desgaste, ¿no? Me ha tocado también por experiencia que debido a la falta de inventario, te venden el valero y ya viene, ya sea que vengan con sellos o con placas, eh, y hay veces que tú necesitas una aplicación que tenga una baja fricción, ¿no? Y tanto las placas como los sellos sí le dan un cierto resistencia, cierta fricción debido del contacto que se tiene, ¿no?
y es posible quitarlas, ¿no? Con un desarmador las puedes remover. Si el valero realmente no va a estar expuesto a contaminantes, pues estas placas las puedes mover, ¿no? Aquí en su libro de texto pues viene un montonal de, de este de alternativas de un lado, del otro lado, de los dos, una con sello y con con placa. También vienen unas opciones en donde la placa exterior tiene un pequeña ranura que permite montar, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Seguros tipo E o seguro Omega para fijar al valero en su posición, ¿no? Aquí realmente la experiencia que yo podría decirles con el mercado local es que pues hay veces que de un modelo solamente hay uno y hay veces que hay de placas o de sellos. Qué esperanzas que tú puedas llegar y para un tamaño poder elegir entre todas estas variables, imposible, ¿no? Pero bueno, es importante hasta ahorita que ustedes reconozcan que estos elementos pues sirven para proteger al medio del lubricante, al lubricante este, de que se contamine o de que se pierda, ¿no? Bueno, lo que sigue es reconocer la funcionalidad, las ventajas que tienen los rodamientos de rodillos. ¿Ok? En general les mostraré cuatro familias que son los cilíndricos, de agujas, cónicos y esféricos. ¿Ok? Esta clase de rodamientos en general tiene una mayor capacidad de carga. O sea, quiere decir que tanto en carga axial como en carga radial van a tener una mayor límite de fuerza en comparación con los rodamientos de bolas y por lo tanto, claro está, son más utilizados en aplicaciones de carga pesada, ¿no? En general, estos valeros, estos rodamientos, tienen una menor capacidad de velocidad, con excepción de los cilíndricos que mostraré en un momento. Y pues bueno, eh, continúo. Bueno, el rodamiento cilíndrico, como ya lo había mencionado, tiene una gran capacidad de carga. Son mejores en cuanto a la magnitud de carga que pueden resistir. En particular estos cilíndricos, vean cómo está su configuración, es muy similar al de ranura profunda de bolas. Sin embargo, pues bueno, aquí se ve el elemento rodante, en este caso son cilindros. En particular, esta clase de rodamientos tiene menor capacidad de carga axial respecto a los de bolas, pero su capacidad de carga radial es superior, muy superior a los de bolas. También en la forma en la que están dispuestos, las pistas y los cilindros con una lubricación de aceite permiten capacidades mayores en cuanto a la velocidad o a la velocidad que pueden máxima que pueden resistir estos rodamientos, ¿no? Su lubricación es con aceite que a su vez sirve como refrigerante. Otro aspecto que complementa tanto lo visto en los rodamientos de bolas como en los de cilindros es la cuestión de tener dos hileras, tanto de rodillos como de bolas o de esferas. Bueno, en general el meter más hileras de elementos rodantes lo que implica es un aumento en la capacidad de carga radial. Claro está, ese aumento en la capacidad de carga radial al meter una segunda hilera implica un mayor espacio axial que puede estar limitado por el equipo o por el diseño que tengamos en mente, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, tanto para los cilíndricos como para los de bolas, el meter más hileras, claro está, implica una mayor capacidad de carga radial, ¿no? Bueno, el que sigue es el cojinete de agujas, que es básicamente una configuración similar, simplemente la diferencia está en que ahora los rodillos pues tienen una mayor proporción de largo respecto de su diámetro, ¿no? Aquí me gusta hacer en clase una analogía de
a partir de cuando una lámina se convierte en placa, ¿no? Pues bueno, aquí a partir de cuando un cilindro se convierte en una aguja, pues bueno, si se habla de una relación de 4 o más, quiere decir que el largo es 4 veces mayor que respecto a su diámetro, ¿no? La aplicación principal de estos cojinetes de agujas se tiene para aquellas aplicaciones en donde el espacio está limitado, el espacio radial está limitado y por lo tanto hay una cierta y se tiene una cierta disponibilidad de espacio axial y entonces se convierte el espacio radial en espacio axial para tener una mayor área de contacto, ¿no? Hay cojinetes en donde estas agujas vienen sueltas, se tienen que acomodar, o sea, salen y otras vienen enjauladas dentro del, del mismo rodamiento, ¿no? Si pueden observar, la pista interna en esta clase de cojinetes no está presente. Aquí se hacen contacto entre los rodillos con el elemento o la flecha, ¿no? Y por lo tanto, como ya lo había mencionado, en este caso es bien importante que la flecha tenga unos ciertos requisitos de rugosidad, de acabado superficial y sobre todo de dureza. ¿Sí? Es un hecho que estos cilindros, que estas agujas van a tener una alta dureza. Entonces, si se mete una barra, un eje, aunque esté rectificado con una medida ajustada con una tolerancia cerrada, tanto de forma como de dimensión, si la barra no está endurecida, el contacto ya con carga de estos pequeños cilindros y los altos esfuerzos que va a haber en el contacto entre cilindro y cilindro, pues van a producir un desgaste que va a causar un mal funcionamiento. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de meter, al momento de seleccionar una barra, cuando hay contacto entre bolas o cilindros, que esa barra sí esté endurecida. Bueno, ahora se tienen los cojinetes cónicos. Estos rodamientos son equivalentes a los de contacto angular. Ujú. Si pueden ver, pues no son tan similares, pero presentan una arquitectura que permite un funcionamiento en donde la carga axial, estos están diseñados para soportar carga axial, están también en una dirección. Si vemos la arquitectura, si se fijan, vean cómo está la conicidad de esto, por dónde está el ángulo. Eh, es claro que esta clase de rodamientos va a resistir una carga axial principalmente de derecha, desde este lado, a izquierda. O sea, la carga debe venir en esta dirección, ¿verdad? Eh, Aquí hay que notar también que los elementos rodantes dejan de ser cilindros y estos elementos tienen una ligera conicidad, ¿no? Su principal aplicación, como ya lo mencioné, está en soportar cargas axiales. Ujú. No son rodamientos de alta velocidad y por lo tanto, por lo general van a estar lubricados con grasa, pero si se tiene una necesidad de mayor velocidad, pues bueno, se pueden meter lubricantes especiales, ¿no? Con menor viscosidad, claro está, ¿no? Aquí se ve también una analogía con el cono y pues bueno, va a haber la arquitectura, así como en los engranes cónicos se tiene un ápice, ¿verdad? En donde el cono converge, ¿no? En donde está la punta del cono, aunque la sección del valero pues tenga digamos, trunca, por decirlo así. ¿Ok? Otra aplicación que tenemos son los cojinetes esféricos. Aquí de nuevo la geometría de los cilindros cambia un poco en donde los contactos, donde los cilindros ya no son rectos ni cónicos, sino que tienen una cierta curvatura, ¿no? Esto por lo general, estos rodamientos están diseñados para que el eje pueda soportar una cierta
variación en su alineación. O sea, cuando se tienen líneas muy largas, flechas muy largas, en donde debe haber varios cojinetes soportándola, o que incluso a la mitad se presenta una carga muy fuerte que tiene o que induce una flexión en la flecha, pues bueno, los cojinetes, si fueran, digamos, completamente rígidos, estos cojinetes debieran resistir un momento flector, ¿no? Y por lo tanto, si el cojinete no está diseñado para resistir ese momento flector, pues bueno, presentará un desgaste, un mal funcionamiento o una vida menor a la estimada, ¿no? Por lo tanto, esta clase de rodamientos permite un cierto giro y por lo tanto libera esos momentos flectores en los soportes. ¿Ok? Se pueden tener también de una hilera o de dos hileras, ¿no? Aquí solamente se presenta una imagen con dos hileras, como ya lo había mencionado. El meter más hileras implica una mayor capacidad de carga radial. ¿Ok? Bueno, es lo que menciona aquí con autoalineación. Y bueno, al ser de cilindros, o de una forma cilíndrica, pues bueno, su velocidad, su capacidad de velocidad máxima está algo limitada. Bueno, los siguientes elementos a identificar son los cojinetes premontados, que los conocemos como chumaceras, ¿verdad? Hay una gran cantidad de, de alternativas, en donde básicamente una chumacera pues no es nada más ni nada menos que un rodamiento que ya viene montado en una carcasa con una determinada forma, ¿no? Eh, Aquí les podría decir que, pues bueno, estos en general se utilizan en elementos o máquinas que realmente no tienen un diseño muy específico, ¿no? Aunque a veces hasta yo lo pasé cuando fui estudiante, cuando haces un diseño que tiene valeros, pues lo primero que haces es ir a la ferretería y comprar de estas, ¿no? Ya después, cuando haces diseños más específicos, pues bueno, ya te metes a diseñar una caja de valero y aprendes a cómo montar los valeros en una determinada este, geometría, ¿no? Y no tienes por qué comprar estos tremendos monstruos que a veces generan unos Frankenstein en algunas máquinas o en las primeras máquinas que como mecánicos a veces diseñamos, ¿no? Pues bueno, en general los valeros pueden ser de lo mismo que ya había mencionado anteriormente. Por ejemplo, esta clase de valeros pues a lo mejor va a tener una cierta resistencia axial, ¿no? La carcasa es la que nos va a decir o nos va a dar las opciones de montaje, y el valero nos va a permitir o nos va a indicar qué clase de carga va a resistir, ¿no? Por ejemplo, hay unas chumaceras, en una buena mayoría de las chumaceras que al menos yo conozco, permite una cierta alineación. O sea, traen una opción de este tipo, como un cojinete esférico, que permite que la flecha se autoalinee, ¿no? Por lo tanto no requieres una gran precisión al momento del montaje, ¿no? Hay otras, por ejemplo, las de expansión, que permite también una cierta carga axial, ¿sí? Sin que se modifique o sin que se afecte el funcionamiento. ¿Ok? Bueno, lo que sigue ahora van a ser los cojinetes premontados, que de estos ya se utilizan en unas aplicaciones ya mucho más específicas. Estos de aquí, que son las correderas lineales, por ejemplo, las guías lineales, pueden venir en una forma de esta, en donde las balitas hacen contacto con una corredera que es endurecida. Estas balitas hacen contacto, generan, ruedan a través y tienen un cierto flujo. O sea, estas balitas circulan adentro del valero lineal, ¿no? Hay otras que también las conocemos como rótulas, que aquí las estoy mencionando,
ampliamente utilizadas, por ejemplo, en las direcciones o en mecanismos, brazos, mecanismos o manipuladores que tienen este movimiento, ¿no? Direcciones, ciertos mecanismos para abrir puertas, etcétera, ¿no? La rótula pues utiliza el concepto otra vez de un cojinete esférico en donde se tiene literalmente una esfera dentro de otra esfera y pues bueno, tiene básicamente la posibilidad de girar en las tres direcciones, ¿no? Sin ningún desplazamiento. ¿Ok? Estos valeros lineales pues son ampliamente utilizados, por ejemplo, en impresoras 3D, en componentes en donde se tiene, por ejemplo, prensas, en donde requieres, por decir así, tener un soporte deslizante en conjunto, por ejemplo, con un tornillo de potencia. El tornillo de potencia le da el empuje para adelante, para atrás, le da la fuerza de desplazamiento, pero estos valores le dan la guía, ¿no? Las correderas lineales como estas que estoy ubicando, pues bueno, son ampliamente utilizadas en las máquinas herramientas, en centros de maquinados, en máquinas CNC en general, ¿no? Permiten un desplazamiento muy preciso de elementos o de elementos de grande peso, con grande carga, aguantan mucha carga y manteniendo su posición, ¿ok? Bueno, bueno, ya para cerrar con esta parte introductoria, solamente cabe mencionar algunos puntos. Eh, el diseño detallado de los cojinetes, como ya lo había mencionado, pues es una tarea complicada y en este tercer punto voy a identificar algunos aspectos, ¿no? En la parte o el objetivo de este curso hasta ahorita es que ustedes puedan identificar para una geometría o un tipo de valero qué tipo de aplicaciones y qué tipo de cargas resiste. Ahorita nuestro objetivo es que ustedes puedan seleccionar de forma correcta un valero y puedan diseñar la caja, como también estimar la vida o la carga máxima que puede resistir, ¿no? Ahorita cierro con la parte del diseño, de los aspectos que debe tener o que están asociados con el diseño de valeros, ¿no? Eh, los esfuerzos de contacto en superficies curvas. Bueno, tomen en cuenta que tenemos una pista exterior y una pista interior en la mayoría de los casos. Esta pista exterior e interior, pues bueno, tienen una diferente curvatura. Además, el elemento rodante tiene una geometría que es distinta. Por ejemplo, pueden tener, pueden ser esferas, pueden ser cilindros, pueden ser conos, pueden ser elementos incluso con cierta curvatura. Entonces, los contactos pues van a ser muy particulares y van a generar concentraciones de esfuerzos muy altas en las zonas de contacto, ¿no? Y por lo tanto es muy posible que en esas zonas se tengan fallas, se tengan grietas, se tengan fisuras producidas por la fatiga, ¿no? Entonces, una parte muy importante es la selección de la curvatura de las pistas, ¿no? La selección de la curva de las pistas y de la geometría de los elementos rodantes, ¿no? Eh, la selección del material, como ya también había mencionado un poco, pues bueno, por ejemplo, en los valeros lineales, si tú metes un acero cualquiera, ¿no? Y tiene un contacto con las balas, pues esta barra se puede desgastar aceleradamente y producir un mal funcionamiento. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de que un material que se utiliza es aceros alto carbono, que van a tener alta templabilidad, por ejemplo el SAI 5200, ¿no? Y este es endurecido a 58, de 58 a 65 Rowell C. Esa es una gran dureza. Entonces, pues son elementos que deben de ser con tratamiento térmico, dependiendo si es un tratamiento térmico superficial o es un temple o es un carbonitrurado, etcétera. El objetivo es pues lograr altas durezas, ¿no? Y pues bueno, la temperabilidad o el tratamiento térmico superficial pues no se logra en cualquier material y hay que elegir el material correcto, ¿no?
estos esfuerzos o hay esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales, por ejemplo, se producen durante la manufactura, ¿no? Dependiendo de las tolerancias con las que estemos trabajando y el proceso de manufactura, que si recuerdan el video que les pedí que vieran, hay una parte en el proceso en donde el valero se cierra, ¿no? El video que les puse es un valero de ranura profunda, de esferas, de bolas, y hay una parte en donde la pista exterior, la pista interior, se miden, se selecciona un juego de bolas para ese determinado valero y el valero después con un proceso de, de, este, de compresión se termina cerrando, ¿no? Ese proceso de cierre pues implica esfuerzos residuales, ¿no? Que están fuertemente relacionados con la tolerancia de los elementos, ¿no? Este, este cierre o este diseño pues va a implicar una rigidez, ¿no? La rigidez o lograr una buena rigidez implica que la capacidad de carga que tiene el valero va a mantener su posición y su funcionalidad, ¿no? Si digamos el diseño que termina o que terminan haciendo con una rigidez muy baja, entonces al momento de que este sea cargado, pues puede perder posición, puede presentar un cierto juego y pues bueno, eso no, no implicará un mal funcionamiento, ¿no? La lubricación implica también y está relacionada otra vez con esas tolerancias que son muy cerradas y con la velocidad a la que puede ir, ¿no? No con cualquier lubricante se puede lograr cualquier velocidad, y no conviene tener tampoco un lubricante para alta velocidad, pues si el valero no va a trabajar a alta velocidad, entonces hay que tener una aplicación bien definida y un diseño bien definido para seleccionar de forma correcta el lubricante, ¿no? Ya por último, las tolerancias de manufactura, hago referencia de nuevo al video que les dejé de ver, en donde el- la pista exterior e interior son medidas y para ese par de elementos se selecciona una bala o una esfera que tiene una determinada tolerancia. O sea, se tiene una medida nominal y más o menos una determinada tolerancia en 10 milésimas y pues bueno, esa variación o ese ensamble personalizado implica que tanto la pista externa como interna pues van a tener una variación de dimensión. Entonces las balas sirven como un elemento que amortigua esa diferencia, ¿no? Si recuerdan también, pues las pistas se esmerilan, o sea, se manufacturan, se terminan o se acaban por un proceso de esmerilado, de rectificado con piedra. Ya no es maquinado, es rectificado con piedra y después se pule, ¿verdad? Entonces, ese proceso implica una variación en la dimensión. También ya es muy cerrado, pero al fin de cuentas tendrá una variación. Si queremos tener un funcionamiento adecuado en nuestro valero, pues entonces esa variación tiene que lograr una holgura deseada y pues con la variación de las dimensiones de las balas se logra esa holgura deseada para un determinado par. O sea, ¿esto qué implica? Que si nosotros en el supuesto que pudiéramos desarmar un valero de bolas, por ejemplo, intercambiáramos las bolas de un juego o de una pareja de anillo externo e interno entre uno y otro, el funcionamiento no sería bueno, aunque lo pudiéramos volver a armar, ¿no? Entonces, pues aquí les dejo aquí una referencia de quien nos dice las tolerancias que van a trabajar los valeros, en donde cada valero se maneja por determinados grados, ¿no? Por ejemplo, para el grado 1, en una medida de 50 milímetros nominal, se tiene o se maneja esta tolerancia en milímetros. Si se fijan, estamos en milímetros y esto sería 5 10 milésimas de milímetros, lo cual es algo de veras sumamente pequeño. Entonces, para los valeros estamos hablando de que es una precisión en el orden de las 10 milésimas de milímetro.
Bueno, lo que sigue ahorita va a ser el ajuste y el diseño de las cajas. Bueno, ahora vamos a ver el ajuste de los rodamientos. El primer punto nos dice, en la práctica normal se acostumbra a ajustar el anillo estacionario deslizándole o aplicándole un suave golpe y el anillo rotatorio con la superficie de la flecha en un ajuste por interferencia para evitar el movimiento relativo durante la operación. ¿Esto qué significa? Vemos aquí un ejemplo en donde se tiene un montaje de un valero de bolas en donde el anillo exterior tentativamente está trabajando como fijo y el anillo interior está trabajando como móvil. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo en este caso, puede ser al revés, no lo discuto. En este caso, el valero, o sea, en su pista exterior, va a entrar con deslizante. Quiere decir que con pequeños golpes, con una pequeña presión, debe de entrar. Sin embargo, la superficie de la flecha respecto de la pista interior del valero, esta debe de entrar con interferencia para evitar que entre la flecha y el valero exista un juego no deseado, ¿verdad? El que el valero entre con un ajuste deslizante, pues va a implicar que este valero pueda salir fácilmente. Entonces, en el momento que se desee reemplazar, pues este valero fácilmente va a poder salir, ¿verdad? También es importante aquí señalar que, bueno, si este está entrando con un ajuste de deslizamiento, pues la fuerza de desmontaje no va a ser, digamos, tan fácil y es necesario meter un elemento que lo mantenga en su posición. Bueno, el siguiente punto nos dice, los ajustes dependen del tamaño, tipo y grado de tolerancia. Es importante considerar que las presiones de ajuste del cojinete determinan los ajustes internos entre las bolas o rodillos y sus pistas. Un ajuste demasiado apretado puede ocasionar ajustes por interferencia internos que acortan la vida del rodamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, supongamos que la pista externa le hacemos un ajuste por interferencia. Esto y de la misma forma le hacemos un ajuste por interferencia a la pista interna. Voy a ver un poco más adelante qué son los ajustes, pero de entrada, si tenemos un ajuste de interferencia, implica que la cavidad tiene un diámetro menor al diámetro exterior del valero y la flecha tiene un diámetro mayor respecto a el diámetro interno del valero. Entonces, en ambos casos va a implicar que en el ensamble este se haga por algún método de calentar, enfriar, ya sea que este se debe de calentar para que se expanda y la flecha se debe de enfriar para que se contraiga y poder hacer un ensamble. Cuando ambas piezas tomen su temperatura normal, pues va a haber un esfuerzo, ¿sí?, debido a ese ajuste, y ese esfuerzo, si es muy grande, puede en cierta manera puede afectar la tolerancia que hay entre las pistas y el elemento rodante, produciendo un mal funcionamiento. Incluso puede llegar a amarrar el valero. O sea, los esfuerzos que hay en el ajuste de instalación pueden llegar a cerrar el espacio que hay entre las pistas y el elemento rodante, evitando que éste pueda rodar y por lo tanto el valero se termina amarrando, ¿no? Si el funcionamiento todavía se logra, pues bueno, esos esfuerzos pueden reducir la vida del rodamiento. Bueno, en este punto se mencionaba que los ajustes dependen del tamaño, tipo y grado de tolerancia. Ahorita voy a trabajar un poco o voy a mencionar un poco lo que tiene que ver los tipos y los grados de tolerancias. Fíjense bien, aquí tenemos una tabla en donde se muestran los diferentes grados para los ajustes de deslizamiento en el sistema ANSI que está en pulgadas. ¿Ok? Fíjense bien, vemos aquí que hay dos rectángulos.
que tienen diferente tamaño según cada familia. Familia RC9, RC8 hasta la RC1. El achurado que está aquí representa la tolerancia del agujero y el que está en negrito representa la tolerancia de el perno o lo que entra en ese agujero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una familia RC9 presenta una mayor tolerancia en su agujero y una mayor tolerancia en su eje o en la flecha. Entonces, quiere decir que, digamos, la familia RC9 va a tener una tolerancia de aproximadamente 5 milésimas en su agujero y va a tener aproximadamente una tolerancia como de 3 milésimas en su flecha, aproximadamente, porque va de menos 7 a menos 10 aproximadamente. Otro de los aspectos que tenemos que reconocer en esta clase de gráficas es que el 0 nos indica la medida nominal. Acuérdense que la medida nominal es la medida ideal, la medida que utilizamos básicamente, por ejemplo, en un modelador 3D, en SolidWorks. Lo que ponemos en los planos son medidas nominales. Y claro está, si eso que pusimos en un plano se va a manufacturar, pues tenemos que darle tolerancias, ¿no? Entonces, si observan aquí, la medida nominal corresponde siempre con la medida mínima del agujero. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso tenemos un ajuste con base en el agujero. El ajuste con base en el agujero implica que la medida nominal menor, la medida menor que tiene el agujero coincide con la nominal. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nuestro agujero o nuestro ajuste tenga una medida de, digamos, 1 pulgada, este va a tener un rango de medida de 1 pulgada punto 000 a 1 pulgada punto 005 aproximadamente. ¿Ok? Y el agujero pues va a tener una medida de, dice, aproximadamente menos 7 pulgadas a menos 7 milésimas a menos 10 milésimas. ¿Qué quiere decir? Que el agujero aquí va a tener una medida de punto 993 a punto 990. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en las tablas este es un ajuste para deslizamiento. Y lo que nos dice es que pues la RC9 tiene mayor tolerancia respecto a una RC1 que tiene menor tolerancia. También de gráficas como esta podemos determinar cuál es el espacio libre que se tiene, cuál es la holgura máxima, cuál es la holgura mínima. Por ejemplo, este espacio de aquí que tenemos aquí es cuando el agujero es lo más pequeño, que coincide con la medida nominal, y la flecha tiene el tamaño más grande. Quiere decir que este espacio que está aquí es la holgura mínima, y la holgura máxima va a ocurrir cuando el agujero tenga el espacio o tenga el diámetro mayor y la flecha tenga el diámetro menor. Entonces la distancia que hay de aquí a acá va a ser la holgura máxima posible con con esta clase de ajuste, ¿no? Claro está, si nos vamos a un ajuste más cerrado RC2, pues bueno, vamos a tener una holgura mínima más pequeña y una holgura máxima más pequeña respecto de una familia que está más hacia la derecha, ¿verdad? Esto es bien importante porque esta clase de ajustes o esta holgura máxima es la que tentativamente nos va a afectar al funcionamiento interno del valero. ¿Okay? Bueno, como lo mencioné, esta es una tabla de ajuste cuando se tiene como base el agujero. ¿Qué pasa cuando se tiene como base el eje? Cuando se tiene como base el eje, entonces la medida más grande del eje coincide con la nominal. ¿Okay? En lo particular, el sistema ANSI, los ajustes en pulgadas ya no se utilizan. Se utiliza el sistema
ISO, para los ajustes, incluso SolidWorks ya tiene todas las tablas y toda la información para calcular esos ajustes para cada familia. Entonces, a ver, la pregunta que aquí yo haría en clase sería la siguiente. Imaginen cómo sería una gráfica como esta, pero con ajuste en base en el eje. Recuerden que esta es un ajuste con base en el agujero, en donde la medida mínima del agujero corresponde con la nominal y la nominal en este caso corresponde con el cero. Entonces, cuando es un ajuste con base en el eje o en la flecha, la medida nominal debe de coincidir con la medida máxima de la flecha. ¿Ok? Entonces, unos momentos, visualícenlo. Debería de ser algo así. Si se fijan, esto de nueva cuenta es la tolerancia de la flecha y esto viene siendo la tolerancia del agujero. Entonces, si tenemos un ajuste con base en la flecha, pues la tolerancia de la flecha va a estar siempre pegada a mi medida nominal o mi medida básica, ¿no? En general, aquí se maneja exactamente lo mismo. Esto vendría siendo la tolerancia mínima, la tolerancia mínima, y esto de aquí, o esta es la holgura mínima, y toda esta distancia de aquí es la holgura máxima, ¿no? Esto, como ya lo mencioné, es la tolerancia del agujero y esta distancia viene siendo la tolerancia del eje, ¿no? Bueno, aquí vienen unos numeritos, por ejemplo C11, D9, F8, H7, G7, H6. Estas combinaciones implican un cierto funcionamiento, ¿ok? ¿Qué significa cierto funcionamiento? Significa que para determinadas aplicaciones, va a haber una determinada combinación de clases para lograr un cierto funcionamiento. Y de ahí viene esta tabla. Esta tabla son los 9 tipos de ajustes del sistema métrico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si quisiéramos lograr un ajuste deslizante con base en el agujero, si se fijan, esta columna es base en el agujero, esta columna es en base en el eje y esta columna nos describe cuál va a ser la funcionalidad. Entonces, si queremos que sea deslizante, deslizante significa que va a entrar con pequeños golpecitos, como es el caso o lo deseado que queremos entre el valero y la caja, ¿no? Entonces, si quisiéramos un ajuste deslizante con base en el agujero, entonces tenemos que seleccionar una familia H7, G6. ¿Qué significa esto? Esto significa una pareja, ¿sí? Una pareja en donde H7 es la tolerancia del agujero y G6 es la tolerancia que debe de tener la flecha. Siempre la tolerancia del agujero se representa con una mayúscula y la tolerancia de la flecha se representa con una minúscula. ¿Ok? En este caso, la pregunta fue cuál es la tolerancia en deslizante con base en el agujero, entonces la respuesta hubiera sido H7, G6. Y ahora la pregunta es cuál es la tolerancia si queremos deslizante pero con base en el eje. Pues la respuesta sería G7, H6, ¿no? Si quisiéramos un ajuste, por ejemplo, forzado, con interferencia, con ajuste en el eje, pues entonces nos vamos aquí por interferencia, con base en el eje sería P7, H6, ¿no? Si quisiéramos interferencia, ¿no? Con base en el agujero, pues sería H7, P6, ¿no? Si queremos con base en el agujero forzado, aquí estamos hablando de que en esta familia de forzado ya tenemos que meter calentamiento y enfriamiento, aquí tenemos que meter presión y aquí todavía con medios manuales podemos ensamblar, ¿ok? Bueno, un forzado con base en el agujero, pues nos iríamos al H7, U6, ¿ok? Ahora la pregunta que les haría es, digamos, si queremos deslizante
para este caso, lograr un deslizante aquí, ¿cuál de estos dos debemos de elegir? ¿Ok? Bueno, aquí lo que tendríamos que elegir, por ejemplo, en este caso es que la medida nominal la vamos a tomar del valero. El valero no lo podemos modificar, viene endurecido. Debemos de considerar que el valero no se puede modificar. Entonces, en este caso, el valero me funciona como eje, ¿sale? Es un eje. Entonces, tenemos que utilizar la tolerancia con base en el eje, y la tolerancia que debe de tener esta caja para que sea deslizante deberá de ser una G7. H6 tentativamente sería la tolerancia que debería de tener el valero, pero eso no lo sabemos, eso nos lo dicta el fabricante. Por ahora es si no tenemos ningún dato de fabricante, ¿ok? Entonces ese valero debería tener, agujero debe tener una tolerancia G7. Ahora, si queremos que esto entre con interferencia, así interferencia con calentamiento y enfriamiento, nos está diciendo que debe de ser con ajuste en cuál. Piénselo un momento, ¿sí? De nueva cuenta, la flecha interna no la podemos, la pista interna no la podemos modificar, y lo que podemos modificar es la flecha que va a embonar en este valero. Entonces, para el ajuste entre la flecha y la pista interna tenemos que utilizar una tolerancia de ajuste con base en el agujero. Quiere decir que ajuste con base en el agujero forzado quiere decir que la flecha debe de tener una tolerancia U6. Bueno, el tercer punto es: en el montaje y desmontaje de los cojinetes es importante cerciorarse de que las fuerzas requeridas se aplican directamente al anillo implicado, interno o externo. Se recomienda por facilidad calentar o enfriar, teniendo solo cuidado al calentar no se alcanza una temperatura de que dañe el lubricante o se pierda el tratamiento térmico en el acero. ¿Okay? Bueno, en esta parte lo que nos quiere decir, por ejemplo, en este montaje donde tenemos un valero que se va a montar con su anillo exterior, es que la fuerza para introducir este valero se debe de aplicar, por ejemplo, en el anillo exterior. O sea, si golpeamos la parte interna del valero, pues entonces, y el montaje es por la parte externa, entonces pues la carga se va a transmitir a partir de las pistas y del elemento rodante, y esto lo puede dañar, ¿no? Igual, si al momento de instalar esta flecha debe de tener la capacidad de tener un soporte en el anillo interno para cuando la flecha entre, ¿no? La parte de calentar o enfriar pues es muy importante porque se reducen las fuerzas de instalación, ¿ok? Bueno, el último punto nos dice: la información respecto a los ajustes se encuentra en los manuales de los fabricantes. Algunas veces se usan adhesivos. Bueno, en primera instancia yo les recomiendo el uso del Loctite 638. Este es exclusivamente para montar ya sea bujes y valeros. Es excelente porque en muchas ocasiones el ajuste no tiene que ser a interferencia, porque la instalación de interferencia pues puede llegar a ser muy complicada. Entonces se utiliza, por decir así, un ajuste menos agresivo en combinación con Loctite para que este quede fijo. Este Loctite lo que hace es que los posibles, digamos, espacios o el posible espacio que queda libre se rellena y se adhiere, ¿no? Tiene una buena resistencia a los contaminantes y al aceite. Y es posible desmontarlo posteriormente. Entonces, los adhesivos es una buena herramienta para el montaje tanto de los elementos que van en la parte interna del valero como en la parte externa del valero. Hay que tener cuidado de no aplicar mucha cantidad, porque a veces el mismo adhesivo entra a las pistas y bueno, ocasiona que el valero se llegue a amarrar, ¿no?
Otro de los puntos son los manuales de los fabricantes. En los puntos pasados, cuando expliqué la parte de las tolerancias, asumí que nosotros no tenemos qué clase de tolerancia debemos de instalar. O sea, en general, un valero de una buena marca viene respaldado con mucha información respecto a cómo instalarlos, a las capacidades de carga, etcétera. Respecto a la instalación, los manuales ya indican qué tolerancia debe de tener la caja, así como las dimensiones, por ejemplo, de estos escalones que mencionaba hace un momento. ¿Ok? Eh, el- la verdad es que, pues bueno, un valero que viene respaldado con una buena marca, pues viene costando entre 4 y 5 veces más que los valeros genéricos, de los cuales muy pocas veces tenemos información, ¿verdad? Entonces, el procedimiento que yo les recomendé respecto a la selección de los ajustes, pues bueno, eso es en el caso de cuando no tenemos información del fabricante. Si tenemos un valero en donde tenemos información del fabricante, pues bueno, vamos a seguir las indicaciones primeras del fabricante, ¿no? Bueno, respecto a los escalones, en unos momentos voy a mostrar un catálogo y un manual de un fabricante que es NSK. Es muy bueno, es muy buen, son buenos valeros y viene información de cómo seleccionar estas medidas, ¿no? Pero aquí quiero identificar que por lo regular hay tres medidas que se toman en cuenta en los valeros. Es el diámetro exterior, el diámetro interior y el ancho del valero, ¿verdad? Eso es suficiente para nosotros poder, en tentativa, hacer una selección o adquirir un valero, ¿no? Pero hay otras medidas que nos interesan. Por ejemplo, en esta zona que estoy señalando, si se acuerdan, aquí iban los, los escudos o los sellos, ¿verdad? Y la pista interna, así como la pista externa, tienen un cierto espesor, ¿verdad? Entonces, tanto en la flecha como en la caja donde se monta el valero, debe de ir un escalón. Este escalón, ¿sale? Debe ser, o el diámetro de este escalón, debe ser menor que el diámetro mínimo de la pista o del anillo externo, así como el diámetro de la flecha, el escalón del diámetro de la flecha debe ser menor que el diámetro máximo de el anillo interno. ¿Ok? Esto, ¿qué implicación tiene respetar esto? Imaginen este caso, ¿no? Imaginen que este valero estuviera hasta acá o estuviera lo más cerrado posible, ¿verdad? Digamos que este escalón casi toca o toca esto, ¿no? De inicio, si este escalón que estoy señalando fuera hasta acá, pues tendríamos un problema grave de diseño porque la pista móvil tocaría con una parte que está fija, entonces habría un rozamiento no deseado, ¿no? Si fuera el caso en donde este quedara a la mitad, pues bueno, tendríamos un rozamiento con el sello o con el escudo, ¿no? Pero no habría rozamiento con la pista interna. Ahora bien, ¿qué implicación tendría si yo lo dejo de esa manera? La implicación tendría que en algún momento este valero deberá ser reemplazado. Entonces, si este escalón que estoy señalando estuviera más abajo, la única forma para reemplazar el valero pues sería golpearlo desde la pista interna, desde la pista interior, y esto implicaría un daño para el valero. Bueno, en principio podrían indicar, pues bueno, ya no me importa porque se debe de reemplazar. Muchas veces nos toca participar en procesos de desarrollo en donde hacemos prototipos, en donde tenemos que hacer muchas pruebas de funcionamiento, y eso implica a veces desarmar y armar los componentes, ¿no? Y pues si el diseño mismo no permite un desensamble en donde las piezas no se dañen, o que el diseño permite un desensamble solamente dañando las piezas, pues sería un mal diseño. Entonces, de entrada, este escalón debe ser mayor que el diámetro interior de la pista externa, y el escalón de la flecha debe ser menor que el diámetro mayor de la pista interna, así como se ve.
esta medida DS y DH usualmente vienen también en los manuales del fabricante. Si no se tiene, pues bueno, no hay mucho problema. Se mide cuál es esta medida y cuál es esta medida, y en base a eso se diseñan estos escalones. Otro aspecto que es importante tener los escalones es que me maneja o podemos definir un tope hasta dónde llegar el valero, lo que me da una buena tolerancia de posición, digamos, axial de nuestro sistema o de nuestro mecanismo, ¿no? Otro aspecto importante del tener caras que hagan contacto es que si esta cara está manufacturada con una tolerancia en donde se maneje la perpendicular respecto al eje, pues entonces al momento de hacer presión el valero, vamos a asegurar que el eje del valero coincida con el eje de rotación que estamos esperando. Si no tenemos un tope, pues entonces hay veces, exagerando, el valero nos queda un poco inclinado y por lo tanto el valero no coincide, el eje del valero, con el eje deseado que queremos para nuestra flecha, y pues por ende tendríamos ahí a lo mejor un momento flector debido al mal ajuste o a la mala instalación. Entonces estos escalones deben de ser deben estar presentes para asegurar un buen montaje. Otro de los aspectos que hay que tener cuidado en estos casos es que los valeros deben de tener un radio, y a veces en la manufactura tanto de la caja como de la flecha, por el radio de la herramienta, o sea, el radio que tiene los filos de la herramienta con el cual vamos a manufacturar esto, es muy posible que el radio sea mayor que el radio que tenemos, o más bien que el radio sea menor, o que tengamos una diferencia, ¿no? Incluso hasta de forma. Y estos radios que están aquí, el radio que se ve aquí o el radio que se ve acá, impida que el valero mismo siente de forma correcta en la parte plana. Entonces hay que tener también cuidado con los radios, no tanto, o bueno, sobre todo con estos radios en la manufactura, para que el valero se pueda instalar de forma correcta. Bueno, continuando con la parte de el catálogo de los rodamientos, ahora vamos a ver cómo encontrar información o cómo se presenta la información en los catálogos para diseñar las tolerancias, para no diseñar, para seleccionar las tolerancias tanto para la flecha como tanto para la caja, ¿no? Aquí en este curso particular que estamos teniendo, diseño de elementos de máquina, me gusta trabajar con este manual. Este manual es de la marca NSK. Creo que hace rato dije NKS, pero es NSK. Es un buen manual, viene muy completo, tiene mucha información. Yo creo que casi se nos iría un curso si quisiéramos ver a detalle toda esta información, al menos un curso. Yo se lo recomiendo que como lectura inicial empiecen a ver este manual que está compartido. Lo pueden encontrar, los manuales están disponibles y gratis sin ningún problema de derechos en internet. SKF para mí es una buena marca, es una excelente marca. Son los que tienen más información, pero aquí si no sabes qué estás buscando, aquí te puedes perder. Con esta marca te puedes perder en cuanto a información. Yo creo que este tiene un PDF, por lo que este tiene unos 50, ¿no? Yo les diría, empiecen primero con este manual y luego ya en una vida más avanzada, ya con más experiencia, brinquen a este, ¿no? McMaster, como ya lo había mencionado en otros espacios de este curso, pues bueno, es un excelente vendedor de muchos valeros y trae información relevante, no tan compleja como estos dos, pero sí trae una cierta información que a lo mejor ahorita pongo. Y sobre todo en esta parte es muy simple descargar el CAD. Entonces estos dos también lo tienen, sobre todo SKF tiene la posibilidad de descargar el CAD, pero en McMaster es mucho más fácil. Entonces si las medidas de aquí corresponden con un valero de acá de McMaster, pues es más fácil descargarlo de McMaster que desde SKF, ¿no? Tomando en cuenta este manual de NSK,
pues bueno, como les digo, viene muy completo. De las primeras páginas van a encontrar un índice de la cantidad de los valeros que manejan. Aquí podemos ver que están los de ranura profunda que hemos visto, de doble fila, de cilindros, de aguja, los esféricos, los de contacto angular. Acá también tenemos contacto angular. Ujú. Los de carga axial, etcétera, ¿no? Este manual está muy complejo, está muy completo, perdón, y pues viene una información muy detallada para cada uno de los tipos de valeros, ¿ok? Bueno, hago una pausa. Bueno, continuando con la información, voy a mostrar 4 tablas ahorita que tienen que ver con la selección y con las tolerancias y con los ajustes para instalar los valeros en una caja o instalar la flecha dentro del valero. ¿Ok? La información que voy a mostrar es referente a los rodamientos de bolas de ranura profunda, pero cabe señalar que esta información está disponible en el manual para los demás tipos de rodamientos. No lo vamos a ver a profundidad para los demás porque pues bueno, el curso se alargaría. Como les mencionaba, ver a detalle este manual pues implicaría casi al menos un curso completo, ¿no? Ustedes en su vida profesional, claro está, van a tener seguramente la necesidad de diseñar con alguno de estos tipos de valeros y pues bueno, sepan que aquí van a encontrar esa información. Entonces, tomando en cuenta solamente los rodamientos de bolas de ranura profunda, lo primero que muestro es cuáles son las tolerancias del diámetro interior. El diámetro interior es donde se monta la flecha, ¿no? Entonces, la primera columna nos muestra el rango de medida para el agujero del valero, ¿no? Que viene siendo el diámetro de la flecha que entra, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí tomamos o tenemos un valero de una flecha para una flecha de 10 milímetros, ¿verdad? Tenemos en las demás columnas el tipo de ajuste. Si tenemos un ajuste normal de clase normal o clase 5, clase 4, clase 2, ¿no? Entonces, si se fijan, el normal es el que tiene una mayor tolerancia y a medida que nos acercamos a la clase 2, la tolerancia está mucho más cerrada, ¿no? Esta medida que está aquí es en milésimas de milímetro. Ajá. O sea que este 10 representa 0.010 milímetros. Ujú. Entonces, si por ejemplo tenemos un valero que tiene un diámetro interior de 10 milímetros, vamos a esperar que su medida máxima sea de 10 milímetros y su medida mínima sea de 9.992 milímetros, restándole esta tolerancia. ¿Okay? De una manera similar tenemos la información para el diámetro exterior, ¿no? Si por ejemplo tenemos un diámetro exterior de 30 milímetros y tenemos un ajuste normal de una clase normal, pues bueno, vamos a tener que la medida máxima son 30.000 y la medida mínima va a ser de 29.989, ¿verdad? Así se bien la resta. Entonces, estas dos tablas lo que nos van a decir es cuál es la variación de medida en el diámetro exterior y en el diámetro interior de los valeros según su diámetro, según su tamaño y según su clase, ¿no? Si recuerdan en el ejemplo que puse, pues yo diseñé la flecha en base a una medida nominal, ¿verdad? Pero pues no conozco cuál es la medida o la tolerancia de todos los valeros. Si se compra un valero, pues ese valero se puede medir, pero no se conoce cuál es la tolerancia real porque solamente se tiene la muestra de uno, ¿no? Entonces, estas dos tablas nos permiten saber cuál es la tolerancia de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su clase. Bueno, la información que sigue ahorita de las siguientes dos tablas tiene que ver con la tolerancia de la clase de tolerancia según ciertas aplicaciones, tanto para la flecha como para la caja, ¿no? Fíjense bien. La tabla 9.2
nos dice la tolerancia para la flecha tomando en cuenta diferentes condiciones de operación. Por ejemplo, cuando tenemos lo que gira es el anillo interno, la pista interna, o lo que gira es el anillo externo o la pista externa, ¿no? Un caso en donde tenemos la pista interna fija es, por ejemplo, en los tracks de una patineta, ¿no? Donde, si recuerdo bien, los ejes están fijos, ¿no? El eje, y sobre él se monta una rueda que tiene un valero, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso en donde el que rota es el anillo exterior y tenemos algunas condiciones. Se monta fácilmente, o el montaje de la flecha se monta fácilmente, y aquí tenemos ruedas con ejes estacionarios, o cuando tenemos, por ejemplo, el clásico montaje de un soporte en donde tienes una polea, ¿verdad? Entonces, para todos los diámetros tendremos que, si es una rueda estacionaria, por ejemplo, en el caso de una patineta, la flecha debe tener una tolerancia G6, ¿no? Si es una polea, en la polea la diferencia es que aquí pues va a haber una carga unidireccional, y que esta tensión pues puede llegar a ser moderadamente alta, pues entonces se utiliza un H6, ¿no? Si se requiere precisión, aquí hay una nota que nos dice que en lugar de utilizar el G6 utilizamos G5 o H5, ¿no? Si lo que gira es la flecha interna, tenemos también condiciones en donde tenemos condiciones de, de carga baja, carga normal, carga alta, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bombas, turbinas, herramienta para trabajar madera, etcétera, aplicaciones de medianos y motores grandes, etcétera. Y aquí vienen diferentes tipos de valeros, ¿no? Y el diámetro de la flecha. Por ejemplo, si estamos trabajando con valeros de bolas y tenemos una flecha que está trabajando en condiciones normales y la flecha tiene 20 milímetros, pues entonces condiciones normales está todo este rango de aquí, nos vamos a 20 milímetros, entonces la tolerancia de la flecha debe estar entre K5 y K6, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a una flecha que está en 150 milímetros, también en condiciones normales de carga, 150 milímetros está en este rango, y debemos de utilizar una tolerancia para la flecha de M6, ¿no? Al igual que esta tabla, para la flecha interna tenemos una tabla que es la 9.4, que me dice las tolerancias para el housing, ¿no? Aquí está para la caja donde va el valero. Entonces vienen algunas condiciones, por ejemplo, cuando el housing es sólido, o sea que es una caja maquinada. También vamos a tener casos en donde el housing es separable, o sea que se une, que se atornilla, que se puede partir. Entonces aquí hay algunas condiciones que nos permiten empezar a definir, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un housing que es sólido, pues todo esto puede ser housing sólido, ¿no? Y aquí tenemos lo que se mueve, si se mueve el diámetro exterior o la pista interior, o lo que rota es el anillo interior, y va de nuevo cargas normales a bajas, cargas de todos tipos, aplicaciones generales. Y aquí habla algo que tiene que ver con la forma en cómo se, este, se puede poner. Por ejemplo, si utilizamos esta tolerancia, el desplazamiento axial del valero va a ser imposible, pero aquí, si utilizamos esta tolerancia, el desplazamiento puede ser posible, ¿no? Si se acuerdan, habíamos mencionado que la pista externa del valero, por lo regular, pues debe ser de fácil montaje. Entonces, si se fijan, esto es como aquí está el trayecto, como una recomendación general, en donde el tipo puede ser
un housing sólido o partible, o sea que se divida, partible, dividible, en donde la condición de carga es que lo que rota es el anillo interior, cargas de todo tipo, aplicaciones generales y fácilmente montable. Entonces tenemos que utilizar para la caja una tolerancia H7, ¿ok? Entonces estas dos tablas nos permiten seleccionar la clase de tolerancia que debemos de utilizar tanto para la flecha como para la caja del valero. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo en donde a partir de un valero vamos a seleccionar la dimensión de la caja con sus tolerancias, la dimensión de la flecha con sus tolerancias y los escalones tanto de la caja como de la flecha. ¿Ok? Ahorita lo único que sabemos es que se tiene un valero de NSK de 6801. Nos ayudan un poco y nos dicen que el diámetro interior de este valero son 12 milímetros. ¿Ok? Las cargas van a ser bajas. Lo que va a rotar va a ser la pista interna. Entonces seleccione los ajustes, diga cuál es la tolerancia. Y bueno, el primer paso aquí es buscar en el catálogo cuáles son las dimensiones de ese valero, ¿no? Entonces de ahí nos vamos al catálogo. Esta información de ese valor en particular la pueden encontrar en la página B8 del manual NSK, y de aquí a lo mejor ya una vez que se edite el video va a estar bien difícil que se vea, pero aquí ya vemos que el diámetro interior es 12. La primera columna es el diámetro interior, la segunda columna es el diámetro exterior, la tercera columna es el espesor. Entonces, para un diámetro interior de 12 tenemos 3 renglones con un diámetro exterior de 21, de 24 y de 28. Pero si observamos los números del valero, que estos números son ISO, encontramos que el primer renglón es el 6801, el segundo renglón 6901 y el tercer renglón es el 16001. Estos tres implican, además de tener diferentes cargas, implican diferentes medidas en el diámetro exterior y en el espesor, ¿verdad? Aquí también en la cuarta columna se muestra cuál es el radio de los redondeos del valero. Entonces, en este caso, el que nos interesa es el que está en el primer renglón, que es el 6801. ¿Ok? Aquí, adicionalmente, recordando lo que vimos de las placas de sello y de los escudos, es esta nomenclatura. Por ejemplo, si encontramos que es el 6801ZZ, nos vamos aquí y las placas que va a tener van a ser escudos, o van a ser placas, ¿no? Si agarramos el que tiene W, perdón, entonces aquí vamos a tener que está sellado, ¿no? Incluso aquí hay algunas opciones también cuando tiene las ranuras para meter los seguros E o los seguros omega. Bueno, entonces de aquí lo que encontramos es que el diámetro interior es 12, ya no lo habían dicho, el diámetro exterior es 21 y el espesor es 5. Entonces de ahí pues tenemos ya tentativamente las dimensiones del valero, ¿no? Diámetro interior 12, diámetro exterior 21 y el espesor es 5 milímetros. ¿Ok? Bueno, en este caso lo que sigue ahora pues va a ser seleccionar la tolerancia de la flecha que entra en el diámetro interior y la tolerancia de la caja que va a alojar al valero, ¿no? Lo que sigue ahora es, ya conocemos las medidas nominales, ahora lo que sigue es encontrar qué clase de tolerancia según el fabricante nos recomienda tanto para la caja, que viene siendo esta medida de aquí, como para la flecha. Entonces, en la información que nos dio el problema que nos pide es que las cargas son de todo tipo, las cargas son bajas, lo que gira es la flecha, y entonces de ahí nos vamos a las tablas que mostré anteriormente, a la 9.2, por ejemplo, para la flecha.
lo que rota es la pista interna y tenemos cargas bajas, ¿ok? Entonces, si tenemos cargas bajas y tenemos un valero de bolas, y esto es el diámetro interior de la flecha. El diámetro interior es, si recuerdan, era 12. Era 12. Entonces, aquí en esta tabla tenemos que para diámetros menores de 18 milímetros, la tolerancia que tenemos que utilizar es la JS5. ¿Ok? Y ahora para la caja, nos vamos a la tabla 9.4 y encontramos aquí que tenemos una, cuando rota el anillo interno, cargas de todo tipo o cargas pequeñas, y me dice que la caja puede ser H7 o H8. ¿Ok? De acuerdo a eso, el desplazamiento es fácil. Entonces, quedamos que la tolerancia para el anillo, para la flecha interior, es la JS5 con una medida nominal de 12, y para el diámetro de la caja o el diámetro exterior donde va a entrar el valero es H7. ¿Ok? También pudo haber sido H8. En este caso, bueno, seleccioné H7. Claro está, la selección depende de qué tan bien está especificado los datos del problema. Aquí lo estoy haciendo un poco acelerado por cuestiones de tiempo, pero bueno, elegimos H7. Entonces, ahora lo que sigue es cómo encontrar estos números, ¿no? Para estos números, voy a abrir SolidWorks y les voy a mostrar cómo encontrar de manera sencilla estos valores. Bueno, la primera forma para encontrar estas tolerancias es utilizando SolidWorks. No es necesario tener SolidWorks, pero hay que tener un manual de tolerancias o el Machinery's Handbook donde viene esta información. Bueno, de SolidWorks es muy simple. Abren una parte. También esto es un tanto rudimentario, pero bueno, también sirve para los planos. En los planos en automático lo pueden poner, ¿no? Entonces, vamos a poner o abrir un croquis. Y voy a dibujar aquí un agujero. Está un poco lento, pero vaya, desde hace 10 días los de soporte de ITESO no pueden ayudarme a arreglar mi problema ni para decirme qué necesito en esta contingencia. Bueno, hacen un círculo. Aquí se me pasó, estoy trabajando en pulgadas, voy a poner milímetros. El croquis se va a cerrar, pero no hay problema, lo pueden volver a editar, ¿no? Entonces habíamos encontrado que el diámetro exterior o la medida nominal de la caja era 21 y necesito poner un H7. Como es una caja, es un agujero, necesito definir la tolerancia del agujero, o sea, esta tiene que ser mayúscula. Entonces, pues bueno, primero tengo que poner la medida. Y aquí voy a poner tal cual los 21. 21. ¿Ok? Ya que tengo la medida, simplemente me voy acá a la parte izquierda donde dice tolerancia, precisión, y le voy a poner con ajuste con tolerancia. ¿Ok? Y me va a aparecer esta opción, estas dos opciones, en donde aquí SolidWorks, cuando yo dibujo un círculo, SolidWorks realmente ahorita en un croquis no sabe si ese círculo representa una flecha o representa un hueco. Entonces SolidWorks nos puedes poner las dos tolerancias. No puede haber dos tolerancias aquí, solamente una. Entonces, como estoy trabajando 21 medida nominal, es para agujero, selecciono la opción aquí que dice agujero, y aquí simplemente selecciono el H7.
voy, selecciono H7. Y le doy que la tolerancia, le voy a dar más cifras, hasta 3 para milésimas, y acepto. Entonces lo que estoy buscando en este caso, voy a acercarlo. Híjole, de veras que está lento, una disculpa. Quiero mover la dimensión, pero pues bueno, simplemente no se puede. Haré un último intento. Definitivamente no puedo. El sistema está extremadamente lento. Pero bueno, aquí alcanzamos a ver que la medida nominal es 21 H7 y es más 0.021 menos 0.000. Esta es la tolerancia que debo de manejar para la caja. Ahora, ¿qué debo de hacer para la flecha? La flecha tiene una medida nominal de 12. Entonces, pues hago doble clic, cambio a 12, pero ahora voy a editar, en lugar de tener H7 en mayúscula, lo debo de eliminar, de borrar. Me va a decir que no hay ninguna tolerancia. Y en la parte de la flecha, ¿sí? Ahora estoy buscando la tolerancia de una flecha, voy a buscar el JS5. Entonces busco JS5. Aquí está JS6, me pasé. JS5. Y aquí encuentro que mi tolerancia es de 12 milímetros, medida nominal, más 0.004 milímetros menos 0.004 milímetros. Y de esta manera puedo encontrar, utilizando SolidWorks, cuáles son las tolerancias para un determinado ajuste. Bueno, ahora, ¿qué pasa si no tengo SolidWorks disponible, verdad? En este caso hay que buscar alguna tabla de los ajustes ISO. Una alternativa para encontrarlas es el Machinery's Handbook. Aquí voy a mostrar la página, ya la tengo listo. Para este caso voy a retomar el caso donde tenía la medida nominal de 21 y requería un ajuste H7. Entonces, en las tablas de ajustes los valores vienen discretos, no es posible ponerlo continuo. Entonces, por ejemplo, aquí viene de 10 hasta 12 sin incluir. Voy a tomar la medida nominal y le voy a sumar 0.09 y le voy a restar, no le voy a restar nada para el agujero, ¿no? Entonces, si en este caso tenía 21, ¿verdad? Entonces el rango que necesito es este último renglón, espero que se vea, que dice 20, máximo y mínimo. Entonces estoy ya en la medida de nominal, en el rango de la medida nominal, y simplemente busco en dónde está H7. Aquí tenemos para agujero y para flecha. En este caso estamos buscando el 21 es para agujero, H7, agujero H9, agujero H8, agujero H7, ¿no? Y aquí justamente estoy viendo que este ajuste es para deslizamiento. Entonces esto concuerda con lo que ya habíamos mencionado, de que preferiblemente el valero se monta con un ajuste deslizante, ¿no? Entonces voy a H7 y pongo, me posiciono en el ajuste. Entonces aquí dice 20.021, 20.00, pero este es para medida nominal de 20. En mi caso, mi medida nominal es de 21. Entonces aquí la tolerancia o el rango de medidas para la caja, tomando desde tabla, sería 21.021 como medida máxima y 21.00 como medida mínima. Es justo lo que había encontrado utilizando SolidWorks. Bueno, entonces hasta ahorita, ¿qué llevamos? A partir del valero, del modelo del valero y un diámetro interior,
que realmente ese diámetro interior no era necesario, pero a partir del modelo del valero encontramos las medidas nominales tanto para la flecha, que corresponde al diámetro interior del valero, como para la caja del valero, que corresponde al diámetro exterior del valero. ¿Ok? A partir de las condiciones de carga y de la funcionalidad, nos fuimos al manual y encontramos que la tolerancia para la caja del valero es una H7 y la tolerancia para la flecha es una JS5. Después lo que hicimos fue utilizar SolidWorks o tablas para encontrar que para esa medida nominal de 21 encontrar la tolerancia correspondiente y para la medida nominal de 12 encontrar la tolerancia correspondiente. Lo único que me hace falta o nos hace falta encontrar es el diseño de los escalones de la caja del valero y de la flecha. A ver, ¿esos escalones a qué se refieren? Esos escalones se refieren a esto. Fíjense que aquí está el valero, y esto que estoy señalando en el cursor pues viene siendo la caja, ¿cierto? Esta viene siendo la flecha interior, el diámetro interior del valero, y obviamente es correspondiente con la flecha que va a ensamblar ahí, ¿no? Entonces las medidas que vamos a encontrar es esta, que es un poquito más grande que el diámetro de la flecha, y esta de aquí, que es un poco menor que la caja del valero. Esta información también se encuentra en el manual. Si nos vamos a la tabla de los valeros, a esta que habíamos encontrado, teníamos que este es el modelo 68001. Ojo, si por algo no se ve bien en el video, pueden abrir ustedes manualmente la página B8 del manual NSK y pueden corroborar estos datos. Entonces, en esta parte de la derecha encontramos las opciones que tienen que ver con el diseño de la caja, el escalón de la caja y el escalón de la flecha, ¿no? Aquí se ve muy poco, voy a intentar dar un zoom a ver si se ve. Aquí está. Entonces esta parte no se alcanza a ver ahí. En esta parte se ve cuál es el escalón, ¿verdad? Esto es el escalón de la caja y este es el escalón de la flecha. Aquí viene como un diámetro de A y un diámetro de A en minúscula. ¿Ok? Bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, esta es la opción que dice DX, que es cuando tenemos una opción que tiene ranura para seguro E o seguro Omega. En este caso y en general en este curso me voy a enfocar solamente en esta parte que es de A y de A mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces de aquí nos vamos a leer. Y aquí voy a hacer otro zoom, voy a regresar esto y buscamos aquí cuál es nuestro modelo, que es el 6801, y checamos cuál es el valor de DA. Aquí no se alcanza a ver, este es DA, DA, y nos dice que DA mínimo es 14 y DA máximo es 14, o sea, no nos están dando mucha opción. No es una medida de precisión. Aquí está 14 DA y DA máximo es 19. Entonces, la caja que estamos buscando en nuestro problema termina siendo que el escalón de la caja tiene 14 y el escalón de el escalón de la caja del valero tiene 19 y el escalón de la flecha tiene 14. Este 14 corresponde a esta dimensión, y este 19 corresponde a esta dimensión de aquí. ¿Ok? Y con esto terminamos este ejemplo de dimensionamiento de caja con tolerancias, dimensionamiento de flecha con tolerancias y también de diseño de los escalones tanto de la caja como de la flecha. Bueno, ya como último ejemplo, presento una alternativa de qué hacer cuando no tenemos absolutamente nada de información. Digamos, tenemos un valero en las manos, un conjunto de valeros que nos dicen, ya tenemos estos valeros,
o vamos a utilizar estos valeros que estaban en stock, que estaban en almacén para este diseño, ¿no? En tentativa, pues a lo mejor trae una marca en un costado, pero pues esa marca pues solamente en su casa la conocen, no tenemos información, o buscamos esa información en un catálogo y pues nos damos cuenta que está en otro idioma, está en chino, o simplemente esa marca no muestra ninguna información. ¿Ok? Entonces, pues bueno, lo que hacemos es medir el valero. Literalmente medimos su diámetro interior, su diámetro exterior y su espesor. ¿Ok? Lo mínimo que necesitamos para diseñar una caja. Entonces, en este caso, aquí la primera instancia es si tenemos la caja, el valero, el diámetro exterior del valero es, por decir así, eh, inalterable, no lo podemos modificar. Entonces, consideramos que la medida exterior del valero es nuestra medida nominal. Aquí estoy asumiendo que la medida es 15 milímetros cerrados. Entonces, habíamos mencionado que la caja del valero o el valero, si va a tener un movimiento interno y la parte externa va a ser fija, aquí tenemos que hacer un ajuste de deslizante. Y ahora bien, si la medida nominal es la flecha, entonces tenemos que utilizar un ajuste con base en la flecha o con base en el eje. ¿Cuál tenemos que utilizar? Entonces nos vamos a la tabla de ajustes que ya había presentado. Y buscamos la funcionalidad de deslizante. ¿Ok? Entonces, si agarramos deslizante y ahora nos vamos con base en el eje y encontramos que la flecha, que la caja del valero debe tener una tolerancia G7. Y encontramos que la tolerancia es G7. Ok, ya los valores de esa tolerancia lo pueden encontrar de la manera que acabo de presentar, ya sea leyendo alguna tabla o utilizando SolidWorks. Okay. Ahora la flecha, lo que entra en la pista interior o en el agujero del valero. En este caso, el valero está trabajando como agujero y no se puede cambiar. Entonces, el ajuste que tenemos que utilizar es con base en el agujero. Entonces, aquí podemos emplear dos cosas. Una, si hablamos de que debe ser un forzado medio, como nos lo recomienda, nos iríamos a la tabla de ajustes y agarramos forzado medio con base en el agujero. Quiere decir que la tolerancia de la flecha es S6. ¿Ok? Aquí mi recomendación es que en principio no, si, y sobre todo si no tienen cargas muy grandes, utilicen un deslizante. Entonces, en lugar de utilizar, si quisieran utilizar o seguir las recomendaciones, pues sí, utilicen forzado medio. Aquí el ensamble es un poco complicado. O pueden irse a un deslizante o con un juego de locación en donde la flecha debería tener un ajuste G6 o un ajuste H6. ¿Ok? En este caso, pues si es deslizante sería G6 y que es justo lo que presentamos aquí en el problema. En donde S6 es el ajuste con interferencia, con forzado medio, o un G6 si es un deslizante. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo los dos, ¿no? Si la respuesta fuera forzado medio, pues habría que ser S6 y encontrar la tolerancia, o si fuera deslizante, utilizan un G6 con su respectiva tolerancia. Entonces, esta es una manera o una alternativa de diseñar o de encontrar la tolerancia de la flecha y la tolerancia de la caja para montar y colocar valeros cuando no tenemos información del fabricante porque esta no está disponible.